senadora Arlet Casado. Gracias, presidente. Primero, decirle a la senadora María Rosario felicitaciones. Yo creo que es un tema muy importante, sobre todo cuando analizamos, por ejemplo, el tema de los informes allegados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere especialmente cuánto van a ser los recursos asignados en el siguiente bienio, que van a ser solamente 1.9 billones de pesos, y que con esto supuestamente se va a buscar a financiar 288 proyectos, ¿sí? Vemos lo importante que es este debate por los significativos que son estos recursos para el Fondo de Ciencia y Tecnología. Recursos que mientras existe la regalía, pues es una fuente finita. Tenemos que esos recursos tienen que ser aprovechados en también importante en el tema de la estructura productiva del país, en bienes y servicios que llegue realmente al bienestar de las comunidades de nuestra sociedad. Pero, no obstante, vemos de la importancia, hay unas preocupaciones sobre un reporte en el Sistema General de Regalías a corte del 16 de febrero del 2015, donde departamentos como Arauca, aquí tenemos Boyacá, Caldas, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés, fueron muy pocos los proyectos aprobados en ciencia y tecnología, y al mismo tiempo los recursos fueron también muy pocos para esos departamentos. Entonces habría que mirar de que realmente se hiciera un equilibrio importante en que esos proyectos de ciencia y tecnología que vayan para los diferentes departamentos busquen un equilibrio también financiero o económico que permita no esa diferencia tan grande en unos departamentos con otros, porque también todos y uno tendrán sus necesidades prioritarias de acuerdo a esta situación, especialmente a este tema de ciencia y tecnología. Pero hay una preocupación que es más alta en el tema del Banco Mundial. Según los datos del Banco Mundial, dentro de los 40 países de Latinoamérica, Colombia no aparece en la lista. ¿Qué aparece de los países que aparecen en la lista de Latinoamérica? Aparece Brasil con el 1.3 del PIB, o sea, 31 billones de dólares. Aparece México con el 0.5%, que representa 7 billones de dólares. Y Argentina con el 0.6, es decir, 5 billones de dólares respectivamente. En contraste con lo que, según los informes llegados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se van a asignar para el bienio que viene 1.9 billones de pesos. Es lo que se va a contar en este momento. Por eso me parece importante la razón de este debate, no solamente para ver el impacto económico, sino especialmente, más que todo, es el impacto de la ejecución de estos bienes y servicios que no están llegando a las diferentes comunidades. Y lo digo con informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a fecha de corte del 6 de marzo del 2015, se ha girado a los ejecutores solamente 1.3 billones de pesos. Eso corresponde al 68.4 billones, 68.4% del total de recursos asignados pues al Fondo de Ciencia y Tecnología como tal. A lo anterior se añade que 2.6 billones recolectados en la vigencia del 2012-2014, los recursos asignados de 1.3 billones, faltaría por asignarse 1.3 billones más, que es la preocupación que nos asalta. Que sí me gustaría, directora, preguntar, ¿cuál es realmente el cuello de botella que todavía estas situaciones falte por ejecutar 1.3 billones de pesos, cuando escucho a nuestros compañeros senadores sobre la preocupación, ¿sí?, de que nos habla de todo el tema de la investigación y tecnología en diferentes sectores, ¿sí?, de la industria, de la economía, ¿sí?, de la productividad nacional, cuando vemos este informe que pasa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual refleja un estancamiento importante en el desarrollo estructural de las diferentes regiones del país. Tengo aquí unas cifras del DNP, donde indican que los recursos de los proyectos aprobados del Sistema General de Regalía, según estado de la contratación por componente de distribución a diciembre del 2014,
6 proyectos por valor de 30.000 millones de pesos se encuentran contratados, pero no se han ejecutado. Y otros proyectos en el mismo orden llegando a más o menos unos 158.000 millones de pesos. Estos proyectos tan importantes que se reflejan en que van a ayudar de una u otra manera al sistema productivo del país, porque son proyectos en el sector ganaderos, otros en la investigación biopositivos, ¿sí? Innovaciones en zona ganadera, todo esto que implica el mejoramiento del sistema productivo del país y que implica pues mayor desarrollo. A veces, y ahora a esto unamos la preocupación, el tema del presupuesto, que ha venido bajando. Miren, en el 2000, por ejemplo, vamos a pasar, en el 2013 eran 450.000 millones de pesos. Ya en el 2014, 398.000 millones de pesos. En el 2015, 377.000 millones de pesos. Y ahora vamos a 257.000 millones de pesos. Es preocupante, sí, según esta información, entendemos la situación del país. Nadie, pues todo el mundo sabe la situación que está pasando los precios del petróleo, la situación de la industria, pero también es preocupante cómo ha ido bajando, según informe del Ministerio, los recursos atinentes hasta el Fondo de Ciencia y Tecnología. Y cuando estos recursos de una u otra manera aumentan el tema de funcionamiento, pero no aumentan el tema de inversión, que sería muy importante, si usted me corrige sobre el tema de la situación que está en los OTCAT. Si ese es un tema que me gustaría saber, si es un tema de cuello de botella, de cuál no ha ido avanzando, no se han ido aprobando los diferentes recursos, sí, que le tienen que llevar a las diferentes regiones. ¿En qué? En buscar que esto realmente se convierta en el desarrollo del sector productivo y que esto implique en que esos bienes y servicios lleguen a las comunidades que todavía faltan por llegar. Por eso, yo creo que es importante fortalecer el sistema general de regalías, importante la distribución que se hagan los diferentes departamentos de acuerdo a los diferentes proyectos que se vayan a aprobar, que haya un equilibrio para esto, y la eficiencia en el manejo de estos recursos, porque van a ser mucho, cada vez año van a ser menos, y que no realmente no vemos que se reflejen directamente en ese aparato productivo del país, que es lo más importante, y que se reflejen en las comunidades, especialmente en los bienes y servicios. Por eso me gustaría que habláramos sobre ese tema, muy cuál es ese cuello de botella adicionalmente, porque todavía no se hayan ejecutado los que ya están asignados, que ya tienen recursos, y además todavía falta, según el informe del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1.3 billones de pesos por girar al Fondo de Ciencia y Tecnología. Sé que en el Plan Nacional de Desarrollo se contempló una de las propuestas muy importantes, como la doctora María Rosario decía, ¿por qué hacen solamente parte de esto, por ejemplo, el DNP, que haga parte de conciencia, sino que también hay otros actores importantes que se podrá contar con la participación de esto para la población de nuevos proyectos en ciencia y tecnología, que podría servir un poco para agilizar donde estarían las universidades públicas, los centros de investigación, que está contemplado hoy en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 7. Entonces me gustaría contemplar esas situaciones y darle mucho más eficiencia a esos recursos, con la preocupación que tenemos concerniente, según los informes allegados por el Ministerio de Educación, de Hacienda y Crédito Público, igualmente que eso repercuta realmente en desarrollo y generación del aparato productivo del país en bienes y servicios para la sociedad. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senadora Casado. Tiene la palabra el senador Antonio Guerra.